Los dolores de cabeza son los más frecuentes que podemos sufrir. Estadísticamente todos hemos sufrido alguna vez o estamos sufriendo incluso en este momento dolor de cabeza. El tema es que no son todos los dolores de cabeza iguales. Muchas veces podemos tener dolor en la región de la nuca, en las sienes. Podemos tener lo que se llama embotamiento, que es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. O también podemos tener dolor en la frente y en los ojos. Y de esto vamos a hablar hoy, de cómo son, cómo se producen, cuál es la causa que genera los dolores de cabeza en la región frontal e incluso a veces nos dan dolores en los ojos como si fuesen puntadas y que nos traen mucha angustia. Que lo disfruten, comenzamos. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras y no es solamente la comunicación, la conexión que hay entre la cabeza y el torso. Por la columna cervical transcurre la médula en su porción más gruesa, pero también emergen, es decir, salen raíces nerviosas que van a ir más hacia abajo, hacia lo que serían los miembros superiores, los brazos, las manos, pero también hacia arriba. Las primeras vértebras cervicales emergen entre las primera y segunda vértebra cervical, emergen las raíces nerviosas que le van a dar parte de la inervación hacia la cabeza. Entonces, cuando nosotros tengamos algún problema en la columna, ya sea en la columna lumbar, incluso tengo muchas veces pacientes que vienen y me dicen, no, yo encima que tenía un dolor de cintura, ahora para colmo tengo un dolor cervical. Y no es una coincidencia, es una compensación. Muchas veces la columna se compensa y lo que nos estaba afectando en un sector, después empieza a afectar otra región. Por otro lado, también tenemos las cuestiones viscerales. El hígado, por ejemplo, está ligado neurológicamente a la columna cervical. Es decir, de la columna cervical media emergen las raíces nerviosas que le van a dar parte de la inervación a la cápsula que envuelve al hígado. Entonces, si nosotros sufrimos algún trastorno, alguna disfunción hepática, como puede ser el hígado graso o cualquier disfunción en general, vamos a tener una irritación de esta cápsula que envuelve al hígado y vamos a tener una irradiación retrógrada hacia la columna cervical. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué piensan que va a ocurrir si nosotros tenemos algún trastorno eléctrico o incluso muscular de la columna cervical? Se va a bloquear, es decir, de la región media de la columna cervical se van a bloquear esas articulaciones y se va a compensar más arriba y más abajo. Miren, déjenme que les muestre algo. Acá se grafica muy bien la columna cervical. Esto sería la columna cervical media. Si nosotros tenemos un trastorno en la columna cervical, ya sea, como les decía, por algún trastorno hepático, algún accidente, como puede ser un accidente de tránsito, un latigazo cervical, el famoso whiplash, que hace que la cabeza vaya para atrás y para adelante y se bloquee, o incluso también alguna cuestión postural en la computadora, con el teléfono, en el iPad, siempre que estamos mirando para abajo. Bueno, esto va trastornando la columna cervical y va haciendo que tengamos problemas a nivel cérvico-occipital, es decir, bien alto. ¿Ven estas raíces nerviosas que emergen de los costados? Bueno, esta se llama raíz suboccipital de Arnold, tiene nombre propio. Imagínense lo importante que es que tiene nombre propio. Y esta raíz va hacia arriba, es decir, esta raíz nos va a dar la inervación en lo que sería en media capucha e incluso hasta adentro y arriba del ojo. Por lo cual, si hay una compensación por un bloqueo, como decíamos, cualquier trastorno biomecánico, se va a compensar acá arriba, se va a comprimir esta raíz nerviosa y vamos a tener dolor. Generalmente en alguno de los dos, en alguna de las dos mitades de la cabeza. Media capucha izquierda o media capucha derecha, generalmente más del lado derecho, y nos va a dar un dolor en el ojo bien punzante, bien como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera y nos va a dar mucho miedo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos en general al neurólogo, nos hace una resonancia magnética de cerebro, nos hace estudios neurológicos y sale todo bien. Pero el miedo queda. Pero además, como si esto fuese poco, ¿no? Vamos a tener un trastorno vascular, es decir, esta misma compresión que se está generando en la raíz nerviosa también se va a generar en las arterias vertebrales. ¿Ven ahí que se ve cómo pasa la raíz nerviosa por acá y la arteria vertebral por arriba? Estas arterias vertebrales van hacia el cerebro. Déjenme que vamos a descerebrar un segundito a nuestro amigo o amiga, no sabemos qué es. ¿Ven que aparece ahí? ¿Lo ven?
Estas arterias empiezan su recorrido en la columna cérvico-occipital. Entonces, como les decía, si tenemos un trastorno se van a comprimir las arterias y los nervios. Los nervios, como les decía, va a generar un dolor en toda la cabeza y en los ojos. Pero también esta arteria vertebral, si se comprime, vamos a estar reduciendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Es decir, le va a llegar menos sangre hacia el cerebro. Bueno, no hace falta que les explique lo que va a pasar si no tenemos buena cantidad de riego sanguíneo al cerebro. No le van a llegar los nutrientes, pero tampoco le va a llegar el oxígeno. Entonces, muy probablemente vamos a tener mareos, vamos a tener inestabilidad permanente, incluso podemos tener estos tinnitus, estos acúfenos, que son pitidos, zumbidos en los oídos o adentro de la cabeza. Podemos tener también mareos, inestabilidad, vista borrosa, como que no podemos enfocar bien, entonces vamos al oculista, nos hace un estudio, sale todo bien. O podemos tener fallas de la memoria, como que íbamos a decir algo, pero no nos termina de salir lo que íbamos a decir. E incluso hay un síntoma de lo que tiene que ver con esta compresión bien alta y que le corta el flujo sanguíneo al cerebro, y que tiene que ver con las palpitaciones y la sensación de falta de aire. Es como que estamos todo el tiempo suspirando profundo, bostezando porque sentimos que no nos entra el aire, o a lo mejor estamos en la computadora mirando hacia abajo, porque si nosotros estamos con la cabeza mirando hacia abajo, estamos comprimiendo todo ahí, estamos trastornando toda la columna cervical. Entonces, si comprimimos y estamos a lo mejor mirando la computadora, de repente empezamos a sentir que se nos empieza a acelerar el pulso cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al cardiólogo, nos hace un electrocardiograma, un ecocardiograma, nos hace una ergometría, una espirometría, pero no sale todo bien. No hay ningún problema ni del corazón ni de los pulmones. Pero también nos puede pasar que a lo mejor estamos tranquilos en casa o en el trabajo, ¿no? Le tenemos que sumar el estrés, las cuestiones emocionales, la vida diaria, y a lo mejor empezamos con estas palpitaciones, sentimos que no nos entra bien el aire, vamos corriendo a la guardia de emergencia y nos hacen todos los estudios de rutina y nos dicen que está todo bien, que lo que tenemos es, a ver si les pasó, nos diagnostican con que tenemos un ataque de pánico. ¿Qué puede ser? Puede ser un ataque de pánico, pero a lo mejor no. A lo mejor esta sensación de falta de aire y palpitaciones no es por un ataque de pánico, es porque no le está llegando bien el flujo sanguíneo al cerebro. Entonces nos empiezan a dar ansiolíticos o antidepresivos incluso. Y todo esto es por un problema cervical. Quiero que quede bien en claro, porque si no, a lo mejor estoy desinformando y no es la idea. Puede ser un ataque de pánico, puede ser una cuestión cardíaca, puede ser una cuestión pulmonar, ahora incluso con la neumonía que está muy a la orden del día. Puede ser también alguna cuestión neurológica, oftálmica de la visión, de los ojos, pero a lo mejor no. A lo mejor es solamente una cuestión cervical. Entonces, y acá es donde quiero marcar bien la diferencia para que quede bien en claro. Si nosotros ya descartamos todos los síntomas que estamos teniendo con los profesionales de la salud que corresponde y no le encontramos el tratamiento adecuado, piensen en las cervicales, sobre todo en esto que les estoy contando, que tiene que ver con una cuestión de una compresión nerviosa que se llama neuralgia suboccipital de Arnold, que es esta compresión nerviosa alta, y también con una compresión de las arterias vertebrales, también cérvico-occipitales, porque ahí pueden estar las respuestas a muchos trastornos que nos generan miedo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les voy a hacer otro video con respecto a los tratamientos, pero por ahora nos vemos en la próxima. Chau.